Hola amigos de Primum Gradus. Este es un programa especial que se divide en dos partes. En la primera parte, pues hablaremos de cosas muy internas del canal, pero que pueden ser de interés para los seguidores de siempre. Esos que llegan siguiéndome prácticamente desde la primera hora, o si no tanto, pero que realmente están interesados en el contenido del canal, en su evolución, etcétera, etcétera. Y bueno, pues en esa parte pues hablaré de cómo hago algunos programas y sobre todo pues os hablaré de proyectos de futuro, de cosas en las que ahora estoy liado y que pronto veréis bien claritas. Algunas ya han salido y las voy a explicar. Y entonces, pues os lo explico pues para pediros también vuestra colaboración, porque necesito más gente para hacer esos proyectos. Aparte de la colaboración económica, que se da por supuesto, pero bueno. En fin. Y la segunda parte, pues es sencillamente mi intervención en un programa ajeno, en el canal de ¿cómo es? Román Alboix. Me he liado con el apellido. Entonces es un formato diferente y a veces los experimentos yo he comprobado que algunos no os gustan. Y realmente en ese programa pues hablo de cosas que ya he hablado en programas anteriores. Entonces, bueno, si os hace ilusión, pues lo podéis ver el programa. Y dices, ¿por qué pones dos cosas que no tienen nada que ver en el mismo programa? Porque son dos cosas atípicas. Digamos, si uno está muy interesado en esos proyectos, pues lo ve, se entera y opina. Si quiere, os daré los canales de opinión. Y dice, pues el programa este me gusta, es interesante. El otro que viene después, no, pues aquí lo dejo. Y esa es la razón por la que lo he unido, porque son dos cosas, pues ese programa en concreto pues no encaja mucho en el día a día de Primum Gradus y por eso lo he hecho en un programa especial. Y bueno, y lo otro, pues una información para la gente muy del canal. ¿Qué más deciros? Pues hechas estas advertencias, pues ahora ya sí que puedo decir, venga sintonía y empezamos. Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Os recuerdo que el Twitter específico del programa es @primumgradus. Y este programa especial está concebido, bueno, de hecho se va a ver en YouTube y se va a oír en el podcast de audio de toda la vida, el que cuelgo en iVoox y en otros sitios. O sea, está concebido para ser visto y para ser oído solamente. Hecha esta aclaración, pues os he hablado de canales de comunicación, pues os los voy a dar antes para que los tengáis muy claros. En primer lugar, como no, los comentarios de iVoox o de YouTube. Luego los comentarios de la página web, primumgradus.net. Y el mail del programa, primumgradus@gmail.com. Y atentos, viene otro, @gmail.com. Esto forma parte del proyecto. Ya estoy dando pistas. Bueno, todos estos vías de conectarse conmigo, pues las pondré luego en la descripción del audio en YouTube o en la descripción, bueno, sí, en la descripción del audio en iVoox y en la del vídeo en YouTube. Me estoy haciendo un lío, pero no pienso cortar más porque si no voy a dejarlo esto. En fin, pero sobre todo hay un medio de comunicación en el cual tengo especiales esperanzas porque es un medio que puede significar que podáis participar con vuestra propia voz, que es el número de WhatsApp. Recordad, solo para notas de voz. Y es el siguiente: 644-190-223 con el más 34 si sois de fuera de España. O sea, más 34 644 190-223. Y ahí podéis dejar vuestras sugerencias, vuestros comentarios, lo que queráis. Y implícitamente entiendo que esos comentarios son para poderlos poner incluso en los programas y que se oiga la voz del oyente. Ya lo he hecho alguna vez y con 4 o 5 oyentes ya han participado. Es una de las cosas que quiero conseguir, la participación del oyente. Entonces, os voy a hablar del proyecto nuevo. Algunos a lo mejor ya lo saben.
y os explicaré el porqué del proyecto. Y ese proyecto nuevo se llama Primum Radio. Es una radio online, una radio en internet. Pero claro, no estoy yo solo, porque estar todo el rato oyendo a la misma persona pues puede ser una cosa realmente agobiante. En principio una radio emite las 24 horas del día. Aún no lo hemos conseguido. Ya está funcionando. Y actualmente hay una programación de 9 horas. Ahora os explicaré las particularidades. Y aquí viene vuestra... Bueno, ya hice un llamamiento hace un tiempo. Bueno, la cuestión es que, mira, ¿te hace ilusión, pues, por eso, participar en el mundo de la comunicación, haciendo un podcast con un tema que te apasione realmente y que pueda encajar más o menos en este entorno? Y vamos a ver, ya nos conocemos. Entiendo que si me estás viendo es porque me sigues de hace tiempo. Algo que más o menos no se dé tortas con el resto de las cosas que hago, ¿no? Pues esta oportunidad. Ahí podremos, bueno, pues eso, podremos encajarlo en la radio, aunque sea uno al mes o uno cada 2 meses. De hecho, ya tengo 7 colaboradores. Y cada uno, pues, con una dedicación distinta. Hay algunos que son realmente prolíficos y tienen su propio podcast. Gracias a esto se han animado a hacerlo, con lo cual con eso ya estoy contento. Otros me han dicho, mira, por mis cargas familiares como mucho puedo hacer uno al mes. Pues uno al mes, sea bienvenido, solo faltaría. Y bueno, y ahora, mirad, ahora os voy a hablar de dónde podéis escuchar Primum Radio y dónde os la podéis descargar como una app. No sé si se dice app o app. Eso sí, solo para Android. En fin, son cosas de la vida. Si tenéis lo de la manzanita, pues lo podéis escuchar por la web. Bueno, ahora he descubierto una función que es para grabar pantalla y ahora os voy a poner el vídeo que he grabado de mi pantalla, donde está la app. Bueno, si me escucháis en iVoox, lo podéis seguir igual. Y bueno, vamos a ello. Cortamos ahora la imagen en directo y ahora voy a poner voz en off sobre la pantalla grabada. Vamos a ver si esto me sale bien, que estoy aprendiendo a editar en vídeo casi sobre la marcha. En fin, lo que habéis visto es que vamos a la tienda de aplicaciones y buscamos Primum Radio. Aquí me sale la primera porque la tenía buscada, pero ya sabéis, 2 rombitos que son como unas ondas de estas de audio, azules, con las letras de Primum Radio en blanco en medio. Y lo descargamos, lo típico, se descarga. Y una vez lo tenemos descargado, pues nos metemos dentro. Bueno, aquí lo lamento por los que me estáis oyendo solamente y no veis imágenes. Bueno, aquí lo confirma todo, lo típico. Y ya nos metemos dentro de la aplicación. Ya la tenemos, pulsamos y nos sale, pues, creo que se llama interfaz, ¿no? No estoy muy seguro. Yo estas cosas no sé. Y nos sale el típico triangulito en medio del play. Y podemos escuchar el programa que se está emitiendo. Abajo pone cuál será el próximo programa. Arriba pone las 3 rayitas y nos sale la parrilla de programación. Y la parrilla de programación son 9 horas actualmente, que se van a repetir en días alternados, en cada día, la misma programación durante toda la semana, solo que una vez se empieza a las 7 de la mañana, otros días empieza a las 2 de la tarde y otros días empieza a las 00 horas. ¿Y esto por qué? Muy sencillo. Para probar, para que esté en todas las horas posibles, estas 9 horas, y lo podáis escuchar a la hora que mejor os vaya. Con el tiempo espero llegar por lo menos a 12 horas, con lo cual lo que haré será repetirlo de 0 a 12 horas y de 12 hasta las 0, para que todo el mundo tenga acceso. Y además he pensado a la gente del otro lado del charco, que lleva 7 horas de diferencia. Lo que para nosotros es una hora aceptable, quizás para ellos no lo sea tanto. Esta es la razón por la que lo he hecho así. Ahora mismo, pues, falta gente. ¿Y qué quiero decir cuando digo falta gente? Pues que faltan más programas para hacer una programación más extensa y que pueda abarcar las 24 horas. Pero estamos creciendo. La radio ya está en marcha. Por cierto, he dicho que esta app solamente está en Android, no está en Apple. Pero podéis entrar también en la web de los que tengáis una cosa de Apple, de esta cosa que tiene la gente que le gusta la manzanita. En fin, voy a enseñaros la página web y que ni me acuerdo ni cuál era la dirección. La voy a ver sobre la marcha. Voy a ver si consigo ahora compartir la pantalla del ordenador. No me acuerdo cuál era, pues, la
La dirección, pues tecleo aquí en Google Primum Radio y me sale aquí. primumradio.webradiosite.com. Desde luego es como para acordarse. Pero bueno, a mí es lo primero que me sale. Pinchamos ahí. Y bueno, aquí la tenemos. Lo voy a ampliar un poquito. Y veis, aquí está con la programación aquí. Bueno, pues ya lo veis. primumradio.webradiosite.com. Y la podéis escuchar desde ahí. La apretáis aquí y se escucha, ¿vale? Bueno, pues aquí está. Y veis que aquí hay la posibilidad de mandar mensajes y tal. Bueno, yo os animo, pues si tenéis curiosidad, pues a que, pues eso, a que os metáis ahí y mandéis mensajes. Así la probamos y tal. Pero sobre todo, más que esto, os animo a que participéis vosotros si tenéis inquietudes. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues ahora vamos a la pequeña explicación de cómo se puede hacer. Bueno, lo primero que hay que tener, pues es tener una pasión, algo que te guste contar. Eso es lo primero. No voy a empezar hablándote ni de micrófonos ni de cosas de estas. Tienes una afición que dominas, pues esta es tu oportunidad. Dice, ¿pero qué temas caben en tu radio? Pues mirad, como hay gente muy de todos lados, me han salido voluntarios muy de todos lados y de muchas sensibilidades, hombre, siempre ha de tener un punto de vista humanista, ¿no? Y divulgativo, es la única condición que pongo. Pues hay alguno pues que se dedica profesionalmente a la logística y ha pensado hacer un podcast de logística. Dices, hombre, ¿qué tiene que ver con la historia de la humanidad? Hombre, pues si se encara bien, pues es muy interesante. A mí no me interesa especialmente, yo que sé, el mundo del automovilismo, pero yo a veces me he quedado enganchado en un canal de YouTube que habla de automóviles y lo saben contar con gracia y te meten en el tema. Hace un tiempo pues me quedé embelesado escuchando un podcast de Casus Belli que hablaban sobre helicópteros. Cómo conducir un helicóptero. La verdad es que yo no me había conducido en un helicóptero, pero el tipo que habían invitado era un piloto de helicópteros y te explicaba los distintos tipos, cómo se sustentaban en el aire. Dices, de puro milagro. El avión lo entiendes, pero el helicóptero no hay quien lo entienda. Bueno, pues de eso se trata. Pues entre los colaboradores habituales, por ejemplo, hay un médico que su afición es la historia y los temas humanísticos. Pero de vez en cuando te pone alguna morcilla médica. Por ejemplo, en uno de los programas, pues se nos pone a hablar de la vena aorta. Bueno, pues nunca está de más. Bueno, hay otro que quiere hacer un podcast sobre obra civil. Pues es muy interesante. O sea, tu afición. Si te gusta la física cuántica, pues si eres capaz de hacerlo en plan divulgativo, pues también tendrías aquí tu sitio. A una cosa que va de suyo. Vamos a ver. Las opiniones de cada uno son de cada uno. Cuando yo traigo un invitado también a Primum Gradus, pues evidentemente lo que dice el invitado lo dice él, no lo digo yo. Parece que es mentira, pero es así. Evidentemente yo intento de contactar con gente normal, que no va a decir burradas ni cosas así, pero os puedo asegurar que cuando me mandan los audios no los voy a poder escuchar todos. O sea, que yo me fío de que no machacáis derechos de autor y cosas de estas, o decir barbaridades. Bueno, en fin, yo soy el dueño el titular de la radio, espero que no me... Pero vamos, salvo que vea una cosa muy evidente, no voy a censurar nada, aunque no esté de acuerdo. Ya está. Si son cosas sensatas o que entran dentro de la normalidad. ¿Se entiende, no? Y ya sabéis más o menos de qué palo voy. Si es algo absolutamente contrario, pues hombre, iros a otro lado. No sé cómo deciros. No es que hay una línea editorial clara, pero más o menos la entendéis. Dicho esto, si tenéis una pasión, sea la que sea, hasta deportiva, yo qué sé. Hay gente que es apasionante escucharle oír hablar de deportes, pues eso. Bueno, ya tenemos una pasión. Luego llega el momento de hacer el programa. ¿Y cómo lo hago? Bueno, lo más evidente, has de tener un ordenador en principio. Se pueden grabar también cosas con el móvil, pero vamos a lo estándar, el ordenador y un micrófono. ¿Y cuánto vale un micrófono? Pues mira, un micrófono... Bueno, aquí tengo este que estoy usando ahora, que me costó como 60 euros, ¿vale? Esa es la gran inversión que hay que hacer. Luego tengo esta pequeña maravilla que veis aquí, bueno, que me ha costado 27.
En Amazon cuesta 60 y a veces según cómo 70. Luego os pondré la dirección. Este es el primero que usé y graba muy bien, os lo puedo asegurar. Y lo encontré en Alibay por 29 euros. Claro, ¿qué ocurre? Que llegó cuando quiso y con un embalaje que daba auténtica pena y sin caja. Pero estaba con su fundita y todo y funciona perfectamente. La fundita está cucada de aquí. Bueno, los que no lo veis porque solo lo escucháis, pero vamos, está muy bien. Os pondré la dirección de este micrófono, y lo miráis. Pero y otros más, pero que os sirvan como referencia. Lo básico, lo que hay que ver básico es que sean USB y que una cosa se llama plug and play, que lo conectas y ya está, y no tienes más problemas. Si USB, conectar por USB. Buscad micrófonos USB y ya está. Os pondré 2 o 3 ejemplos, os pondré en la descripción del audio y del vídeo para que busquéis y os orientéis. Yo no soy un experto en micrófonos, pero yo creo que más o menos se me oye bien y bueno, y ya está. Bueno, ya tenemos el micrófono, ya tenemos el ordenador. El ordenador, doy por supuesto que lo tenéis, que no lo tenéis que comprar expresamente, hacéis una inversión, ya os digo, por 40 o 50 euros tenéis un micrófono. Hay quien tiene la opción, a ver si la tenía por aquí, una grabadora. Hay grabadoras que por 30 euros tenéis una grabadora muy decente. Pero a mí no me gusta porque luego hay que sacar el chisme, ponerlo aquí y para la edición hay que usar un programa y entonces lo usáis ahí, pero si ya lo metéis directamente con el sonido, bueno, a mí me gusta más con micrófono. Pero es otra alternativa. Un programa de edición de audio. Pues mirad, no os compliquéis más la vida y coger uno que se llama Audacity y es libre y está por ahí en internet, pero no tenéis que pagar nada. No es ultra profesional, pero es el que usa el 90% de los podcasters. Y ya os advierto que en esto del mundo del podcasting también hay mucho postureo. O sea, si alguien nos dice que os gastéis 200 euros en un micrófono, pues hombre, no le hagáis caso. Y si alguien nos dice que un programa profesional, no os compliquéis la vida. Con el Audacity vais sobrado. Es muy intuitivo. Buscad Audacity, os lo descargáis y luego buscáis por YouTube un buen tutorial. Pensaba haceros un tutorial, pero ya veis que soy un poco desastre con esto del vídeo y además que un tutorial de esto queda muy mal en audio. Yo estoy siempre pensando en las dos cosas, en que esto se pueda ver y se pueda escuchar. Pero vamos a Audacity, ya está. Y entonces, ¿cómo lo planeo? Bueno, ahí ya para gustos colores. Hay quien se lo escribe todo y ya está. Hay quien se hace una escaleta y hay quien improvisa. Lo de improvisar no os lo recomiendo, sinceramente. Y luego también depende si lo haces con uno o con otro. Y luego, gran consejo, perded el miedo a hacerlo mal. Bueno, los que me seguís sabéis que por ahí hay algún audio que no ha salido del todo bien. Y a veces he seguido alguna senda que luego he tenido que rectificar. Cuando tienes más de 300 audios colgados no pasa nada. Si tienes 3, hombre, pues si un tercio está mal, con que te salga uno mal, pero cuando ya tienes muchos, de vez en cuando puedes hacer pruebas y sobre todo, hacer lo que vosotros penséis. Mirad, os digo una cosa, yo algunas veces he hecho algunos programas que han sido un fracaso y me doy cuenta que por ahí no iba bien. Luego me dio por empezar esto del Quijote capítulo a capítulo con explicaciones y cuando llevaba 4 capítulos saltó alguien y me dijo, deja ya esa tontería, ¿para qué hacer esto? Pues dedícate a lo tuyo, que es la historia. No le hice caso. Y la del Quijote pues no va funcionando. Y ya os digo, y el tema es que os apasione y ya está. Y entonces, ¿dónde lo colgáis? Pues lo podéis colgar en iVoox, en cualquier... En iVoox, ¿cómo se llama esto? En Spreaker, yo qué sé, hay montones de sitios donde colgarlo. Mirad, que sepáis que algunos de los colaboradores no tienen un podcast propio y me mandan los audios y yo los coloco en la radio. Pero como yo pienso que si a alguien le gusta el audio en concreto, lo que ir a poner un podcast, pues yo me he comprometido con ellos en abrirles un podcast y poner cara ahí sus audios. Pero vamos, no creo que sea necesario. Algunos de mis colaboradores tienen podcast propio y os los voy a presentar para hacer un poquito de propaganda y animaros. Así que voy a ver si soy capaz de captar la pantalla otra vez y os enseño 2 de los podcasts que colaboran conmigo y que me prestan sus programas y así les hago un poquito de propaganda para que crezcan.
Bueno, pues nos vamos a la página de iVoox, que conste que iVoox a mí no me paga nada, no estoy subvencionado por él, sino más bien yo le pago a iVoox, no, más bien no, es que yo pago a iVoox, en fin. Entonces os presento uno, podcast El Rompehielos, de Carlos Suárez Alonso. Y bueno, mirad, ¿veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mira, acaba de subir uno. Hoy estamos a 28 de... Bueno, estamos a 1 de marzo, pues el 28 hizo uno sobre el código Da Vinci, rompiendo el código Da Vinci. Me parece que no es muy partidario, pero bueno, uno anterior, el siglo de Einstein, Ops, Ars, el mapa de Piri Reis. Bueno, suena así, no sé si se oye. Bueno, no se oye. Ya se ve que esto de grabar no es lo mío. Luego, si queréis, buscadlo vosotros mismos. En fin, este es uno de ellos. Habla del COVID-19, ya os digo que el dueño de este podcast es un médico, con lo cual sabe de lo que habla. Pasión ilíaca derecha, la extraña enfermedad. Bueno, cosas curiosísimas. Bueno, es muy interesante. El mapa de Piri Reis os lo recomiendo. Y el siglo de Einstein, bueno, todos son muy buenos. Esto por un lado. Y luego hay otro que se llama Celuloides de Gloria. Pues ya vemos de dónde va. Pues habla pues de cine y de cine bélico, de cine que ha impactado a ellos a lo largo de su vida. Son dos amigos y es un tono así un poco de tertulia, pero está muy bien preparado y muy bien estructurado. En uno hablan de Gallipoli y en el otro de la película Patton. Bueno, ya veis, son temas interesantes. Bueno, no sé si me estoy enrollando mucho. Pensaba hablaros un poquito más de cómo hago los podcasts, pero bueno, quizás lo dejo para otro capítulo y voy a presentar el episodio este curioso que he rodado en campo ajeno. Simplemente deciros que tengo en mente los próximos capítulos sobre esa pseudo historia de la filosofía. Ahora me toca Epicuro y su dosificación de placeres y la vida sencilla y todas esas cosas que decía. Tengo que continuar la historia de Rusia, aquella que la ha dejado ya a las puertas de Stalin. Y los temas de siempre. El Quijote, por supuesto, que a ver si lo acabo antes del verano para luego hacer un ómnibus en verano de la primera y segunda parte y ya olvidarme de él. No es que esté cansado, es que me hace ilusión ponerlo luego todo junto y que alguien que haga el propósito en verano de leerlo pues lo tenga fácil. Y más cosas que van saliendo. Mira, por ejemplo, ¿veis? Aquí tengo un papelito. Pues mira, estoy consultando el magazine de podcast que había uno que es dedicado, que aún no lo he oído, al evento Tunguska. ¿Y qué es esto, el evento Tunguska? Más o menos he leído la síntesis que hacía el autor del podcast, no sé ni qué podcast es, luego lo buscaré. Y es un extraño caso de no se sabe muy bien qué, que arrasó cientos o miles de kilómetros de bosque en Siberia, una especie de meteorito, no se sabe muy bien, y aquella explosión es un equivalente a no sé cuántos megatones, una cosa rarísima y que no se ha investigado todavía. Y entonces esto, ¡ping!, se me encendió una luz. Esto evidentemente alguien lo está tratando ahora ya. Y digo, grandes catástrofes naturales que han cambiado la historia. Lo de las epidemias no, ya estoy harto de epidemias. Ya, la gripe española, la peste de cuando el Imperio Romano, de la peste negra, no, basta. Vamos a ver cosas así que hayan sido... Y se me ocurrió pues la gran erupción del Krakatoa, y muy relacionado con esta, la gran explosión de la isla de Tera si no suena, no pasa nada. En el 1000 y pico antes de Cristo, que supuso la destrucción de la civilización micénica y posiblemente de otras muchas civilizaciones, y desde luego puso en apuros a los mismísimos egipcios, parece ser. La inversión de los polos magnéticos, que es otra cosa que está de moda, pero que ya la conocía antes por mis estudios de historia, pues cuando es la parte esa tan difícil de la historia que es la prehistoria. Nombre curioso este. Bueno, la historia más antigua, y que uno de los métodos para saber la antigüedad es la orientación de algunas partículas dependiendo del campo magnético, porque se sabe que en tiempos en que ya existía el hombre, pues se invirtieron los polos magnéticos de la Tierra. Pues
También en tiempos históricos varió la inclinación del eje terrestre, con las consecuencias que se tiene climáticas. Hablaré de la pequeña edad de hielo, del óptimo climático o de los pasis óptimos climáticos. Uno de ellos parece que propició la aparición de la agricultura. Bueno, y una cosa curiosa, la acción humana, la acción antrópica, que dirían los expertos, la contaminación, pero de los romanos, por ejemplo, en las minas de Río Tinto, en el sur de España, en las médulas, que modificaron totalmente el paisaje. Estoy diciendo cosas aquí, no las explico, pero seguro que a alguno le suena. O más modernamente, pues el sistema de patio para explotar, para separar la plata de la ganga en las minas del Potosí. Era algo también súper... Usaban mercurio, era súper contaminante. O sea que la contaminación no viene de ahora mismo. Bueno, pues ves, un tema que ha salido. Ahora es una lista de cosas, las tengo que investigar. Aquí me guardo el papelito, lo apuntaré en una libreta, mejor apuntado, e iré investigando y esto puede que salga, yo que sé, a lo mejor sale después del verano, pero así surgen los temas. Entonces, bueno, no sé para qué digo esto. Ahora, os presento el próximo vídeo. El próximo vídeo ya os digo que es en campo, juego en campo, ¿cómo se llama? No juego en casa, juego en campo contrario, no, es que iba a decir campo contrario, pero no. Juego en el campo de un amigo que me invitó a su programa pues para llevar una conversación. No tenía los apuntes ahí, hablaba de memoria y en algún momento veréis que me falla, menos mal que él me apunta y tal. Pero vamos, son temas que conocía porque ya los había tratado en podcasts anteriores, por eso no lo he querido incluir en la programación habitual. Y el canal es el canal de Román Alboix y un programa que me parece que se llama Apotecmas, no estoy muy seguro. Ya veréis que son temas así muy curiosos. Y bueno, no os lo presento más, lo veis. Y si os aburrís a mitad porque no os encaja, pues lo dejáis y ya está. Por cierto, Romanes será uno de los colaboradores de la radio. Aún no me ha mandado ninguna colaboración, pero pronto. Mira, ya no me enrollo más y vamos a escuchar ese programa que yo os digo, no es mío. Yo participo en él. ¿Vale? Pues allá va. Hola, buenas, ¿qué tal? Esto es Apotecmas. Hoy yo soy Román Alboix y hoy vamos a hablar de la continuación de Baphomet, en este caso la parte histórica. Para eso he tenido que aunar fuerzas con Ricardo de Primum Gradus, que es, como yo digo, el experto en historia. Bueno, me gustaría primero hacer una pequeña introducción para continuar donde lo dejé hace 2 semanas, diciendo que Baphomet era simplemente la malformación de lo que escuchaban los cruzados franceses en el norte de África. Así que escribían cartas informando sobre lo que ellos veían y escuchaban pues en las tierras herejes. Vamos. Una de las cartas que puedo citar dice así: tal como el día amaneció, ellos invocaron a Baphomet y nosotros rezamos en silencio y nuestros corazones a Dios. Luego atacamos y los forzamos a salir fuera de los muros de la ciudad. Como esta carta se repite en otras muchas, que no voy a citarlas todas, está claro, y voy a dar paso a Ricardo para que nos cuente también un poco sobre el tema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Has sido muy generoso diciendo que soy el especialista en historia. Hago lo que puedo. Por cierto, que he visto el rótulo y me has pillado un poquito, ya te lo he comentado antes off the record, porque pones 3 cosas: templarios, cátaros, masones y otros. Por lo de otros no me quejo, pero por lo de cátaros me has pillado. Ostras, y eso que tengo 2 programas en mi podcast dedicados a los cátaros, pero claro, no me lo he preparado. O sea, haremos lo que podamos porque hablar solo de memoria sin tener los papeles delante es un poco difícil. Pero vamos, los templarios sí que puedo decir 4 cosillas. Me lo he preparado un poquito. Aquí siempre es... Lo difícil es pues eso, poner la tijera, ¿no? Y no enrollarme más de la cuenta. Pero bueno, vamos a ver a ver hasta dónde llegamos. Tú tienes vía libre, tú puedes hablar todo lo que tú quieras. Bueno, pues, hombre, yo creo que habría que introducir un poquito los templarios, ya os digo,
vamos a dar por supuesto que nuestros oyentes son muy cultos y ya tienen por lo menos una idea de lo que eran las cruzadas. Año 1090 y... Ahí tengo por ahí apuntar las fechas, pero 1090 y largos, ¿eh? O sea, Sí, se convoca la cruzada. La primera carta cruzada... que yo he citado es del 1098, para que se sitúen. Vale, sí. Bueno, no vamos a marear con las cifras. Yo No, tengo no. por aquí mis chuletillas para que aquello no quede una cosa muy desvaída, porque claro, en historia no todos son fechas, pero es bueno de vez en cuando decir alguna, porque si no hay que situarlo en el tiempo, si no las cosas quedan flotando, ¿no? Y algunos, como pasan con algunos estudiantes hoy en día, se piensan que Napoleón era contemporáneo de Franco. Pues no distingue. Palabra, ¿eh? En fin. Y el nacimiento de los templarios, pues lo vamos a situar en el siglo XII, en el 1100 y algo, en el 1118. Entonces reina en... Vamos a ver, ya se ha hecho la primera cruzada, se ha conquistado Jerusalén a sangre y fuego y ahí se establece un reino latino, un reino cristiano y se elige como rey, se pone como rey Balduino. En este momento reina Balduino II. ¿Qué ocurre? Que después del primer ímpetu, pues aquello va disminuyendo. Estas cruzadas, pues, aunaban dos de los grandes fervores de la época medieval, pues era el fervor religioso y el fervor guerrero. Las dos cosas estaban muy juntas en aquella época. Son cosas de la época y hay que entenderlo, porque si no, no se entiende nada. Hay que hacer el esfuerzo de ver las cosas con la mentalidad de la época. Hoy en día no concebimos que un monje se dedique a pegar espadazos. Y de hecho hasta el 1118 tampoco, ¿eh? Vamos a ver, la primera orden de caballería fue esta, la de los templarios. Orden de caballería no, orden militar, que no es lo mismo que orden de caballería. Luego explicaré la diferencia. Bueno, ¿cómo nace esto? Pues tiene unos orígenes bien humildes. Es decir, hay un tal Hugo de Payens, natural de Champagne, de la tierra esta del vino espumoso, sí, que se da cuenta de que muchos de los que habían ido ahí con un gran ímpetu, pues están yendo, ¿no? Ya está establecido el reino, pues aquí ¿qué hacemos ya? No hay nada que hacer y se pierde un poquito el primer ímpetu, ¿no? Y claro, Balduino pues dice, uy, que me estoy quedando aquí más solo que la una y estoy rodeado de enemigos, literalmente rodeado. Entonces, cualquier ayuda es buena. Entonces, voy a irme un poquito de excursión y voy a explicar 4 cosillas para que entendamos bien esto de las cruzadas, pues que estaban llevados de un gran fervor religioso y guerrero y a veces mundano. Y a veces prevalecía uno más que otro. Entonces, para ilustrarlo, voy a poner otro ejemplo de otra mini cruzada comparada con esta, ¿no? Que es la cruzada en el 1200 y un siglo más tarde, aproximadamente, pues cuando la enésima invasión de tribus así... Siempre confundo los almohades con los almorávides. Bueno, creo que eran almohades y si no, Mira, no me lo he apuntado y ya empezamos los problemas. Bueno, las Navas de Tolosa. Se proclama el Papa, pues dice, ostras, estos tíos entran con fuerza. Estas tribus venían del norte de África y claro, que habían descubierto? Pues que sus correligionarios de la península que le pedían ayuda, pues se habían hecho a la vida muelle. Y entonces dicen, no, el auténtico Islam, vamos a volver a los... Eran fundamentalistas, eran los talibanes de la época. Cruzan el estrecho y allí que van. Entonces, claro, la cristiandad empieza a temblar. Convoca una cruzada del Papa y allí que van, y entre ellos van los templarios también. Y para que veáis cuál era el espíritu de muchos de estos que se apuntaban, pues vinieron, pues eso, gente de todos los reinos peninsulares, de Aragón, de Cataluña, el señor de Haro de Vizcaya, de aquí, de allá, de León, menos el rey de León que estaba enfadado con alguien y estaba en Babia. De ahí viene la expresión de estar en Babia, no estaba donde tenía que estar. Por ahí. ¿Dónde está? En Babia. O sea... Pero una pregunta. Esto, cuando los templarios van a esa primera cruzada, porque la iglesia, el Papa, tardó cerca de 10 o 11 años.
No, Vale, es vale, que vale. esto lo estaba explicando para que vieses, con esto se Ah, verán, vale. porque si me pongo a explicar lo de la cruzada entera y las burradas que hicieron y dejaron de hacer, pero a pequeña escala se entiende mejor. Me empezaron a venir muchos caballeros de ultramontanos, es decir, ultramontanos más allá de los montes. ¿De qué montes? De los Pirineos, y ahí, pues no, vamos, cruzada, vamos a matar moros, literalmente. Y entonces, conforme se iban acercando, bueno, ¿esto cuándo llega? Porque cuando ya se van acercando a la zona en cuestión, pues había muchos territorios recién conquistados o reconquistados donde vivía mucha población musulmana. Entonces dice, mira, aquí hay una ciudad de moros. Y entonces, no, quietos, no los toquéis. Y aquellos, tío, ¿cómo que no? Aquí venimos, botín, matar. Total, que los propios reyes de las monarquías hispánicas les dijeron, oye, por favor, no, aquí hay que hacer las cosas con orden. Oye, nosotros venimos a... Total, que los tíos se enfadaron y se largaron, porque lo que ellos venían era una cosa muy concreta: saqueo, a la guerra, y a mí me contáis que, oye, vosotros luego os vais, nosotros tenemos que lidiar con estos que como nos tengan manía lo tenemos claro. Total, que se fueron. Ese era el ambiente que se vivía muchas veces en las cruzadas. Aquí se ve muy bien, pero hay gente que venía por la pura aventura. No digo que fuesen unos descreídos, pero vamos, lo suyo era eso, ir a saco. Y el botín. Bueno, pues esto, después del primer ímpetu, ya se había un poquito apaciguado. Eso también lo podemos entender hoy en día cuando hay una gran catástrofe. En un país que tiene una gran catástrofe, aparecen las ONGs, que incluso se puede decir que algunas hacen turismo de este... Sí, literalmente, hay documentales, los podéis ver, hacen turismo humanitario. Venga y ayuda al negrito. Tal, y te lo montan todo. Y cuando la cosa se complica, se van todos, ¿y quién se queda? Pues las órdenes religiosas que están ahí, algunos acaban mártires. Pues esto pasó un poquito lo mismo. Algunos ya empezaron a irse y se empezó a poner nervioso ya Balduino, ¿no? Porque, oye, que aquí me están dejando solo, he hecho un reino y esto no se sostiene. Pero había gente que se lo creía en serio. Entre ellos está este Hugo. Y Hugo de Mayens. Y este decidió coger unos amiguitos suyos, unos amiguetes, y bueno, Hugo de Payens con sus amigos pues se reunieron y decidieron que nos lo vamos a tomar en serio y vamos a juntarnos pues para formar una especie de hermandad. Y vamos a dedicarnos plenamente al tema de las cruzadas, a defender el reino de Dios con las armas, pero también rezando. Y eso lo hacen aproximadamente en el 1118 y se junta él con 8 compañeros, son 9 en total, ¿eh? O sea, los inicios no pueden ser más pequeños. Es muy como evangélico, como aquello del grano de mostaza, que luego llega a ser el gran árbol y tal, donde van unos pájaros a refugiarse, pues es lo mismo. 9. Pero claro, tú puedes hacer votos particulares, pero hay que darle un poquito de solemnidad para que esto tenga cara y ojos. Y hacen unos votos perpetuos que formulan ante el patriarca de Jerusalén y ofrecen sus servicios a Balduino, que los acepta. Cualquier servicio es bueno, porque entonces empiezan a llegar peregrinos, pero ahí seguían habiendo, pues eso, musulmanes, maometanos por ahí que tenían poca simpatía a los peregrinos y bandoleros, directamente bandoleros, que serían musulmanes o lo que fuesen, pero eran bandoleros. Y uno de los sitios donde iban estos peregrinos, aparte de la ciudad santa de Jerusalén, pues era al río Jordán. Pues que era un sitio de peregrinación, supongo que porque ahí se bautizó Jesús, estuvo Juan el Bautista y tal. Pero el camino era peligroso. Pues estos 9 se dedicaban a escoltarlos. Y se lo tomaban muy en serio. Tan en serio que se llamaron los pobres caballeros. Los pobres caballeros. Soldados de Cristo y del templo de Salomón. Sí. Porque eran realmente pobres. Se decidieron que iban a vivir solo de limosnas. Y bueno... eran coherentes en este sentido, pero claro, 9 personas ahí perdidas pues hacían bien poca cosa, cumplían su función, escoltaban a los peregrinos pero aquí había que darle forma. Y esto llegó en el concilio de... No voy a contar toda la periprecia, pero bueno, digamos que vámonos a ir a volver a nuestra tierra, a Francia, y vamos a darle a esto un poco de consistencia. Y ahí en el concilio de Troyes, de 1128, al cual asistió San Bernardo, que fue la figura principal, pues se presentan también los caballeros templarios y
inspirados por San Bernardo, adoptan la regla de San Benito. Hasta ahora era una cosa así un poco de estar por casa, pero ya empiezan a ponerse serios y adoptan una regla, la regla de San Benito. La regla era la forma de convivencia, estaba reglamentada. La vida religiosa en la iglesia pues nació primero con los ermitaños, la gente que vivía sola, luego se reunieron porque se daban cuenta que aquello era inviable y luego empezaron a salir distintas reglas. San Pacomio, bueno, ahora la regla de moda era la de San Benito. Y con la última reforma, que era la de los cistercienses. Porque de vez en cuando estas reglas, estos religiosos, pues se iban relajando y tal, y se daban a la buena vida, y de pronto venía uno, ya está bien, venga, otra vez. Y entonces los que estaban acostumbrados a la vida muelle, pues se rebelaban. Pues aquí pasa lo mismo. Y entonces, eso sí que es común a todos, son los 3 votos. Pobreza, castidad y obediencia. Muy bien. Pues además estos templarios hacen un cuarto voto, el voto de la cruzada, de estar ahí para lo que están, que es su misión concreta, ¿verdad? O sea, un voto es una promesa solemne hecha a Dios. Tú puedes hacer un voto privado, ¿vale? Y luego un voto público y solemne, que es lo que hacen esta gente. Y además aquí ya adoptan su apariencia exterior, con la cual lo conocemos todos. El hábito blanco, que era de los cistercienses, pero le añaden una cruz roja. Ya tenemos el hábito de los... Esto ya va tomando cuerpo, ¿verdad? Ya no es una cosa de 9 amigos, ya tiene... Y además el Papa le parece fantástico, tienen el aval de Bernardo, de Claraval, o sea que aquí han entrado con buen pie. Y reúnen las 2 grandes ansias de la época, el afán caballeresco y de hazañas bélicas y el afán religioso. Una cosa curiosa que hasta ahora no se había dado. La regla era bastante... Sí, pregunta, que yo me he enrollado mucho, ¿eh? No, hombre, yo creo que más o menos se ve de dónde salen ya los templarios, pero por continuar la línea del programa en sí, habría que, vamos a saltar un poco adelante a cuando Felipe IV pues lo acusa y tal y cual, que esto fue curioso, porque, hombre, lo digo para no ocupar todo el tiempo con lo que son los templarios. Sí, hombre, oye, si lo que tengas que añadir, lo añades. Tienes razón, porque ya te digo yo que a mí lo que me cuesta es poner la tijera. Bueno, simplemente decir que tiene una cierta como peculiaridad. Estaban los caballeros templarios propiamente dicho, que era una caballería pesada. Voy a ir a saco, sí. Y había los escuderos o sargentos, que constituían la caballería ligera y eran como la tropa más así, menos de élite. También habían otros que se dedicaban a los cocineros, los yeseros, etcétera, etcétera. Y por último estaban los capellanes, los que se dedicaban a oficios religiosos, ¿eh? O sea, los curas de la orden para las necesidades religiosas. Y ya no hablo del crecimiento ni de todo esto, porque si no, efectivamente, vamos a hablar solo de los templarios y vamos a liarlo. Pero sí que... Dime. No, sencillamente, el nombre les viene, luego se van cambiando el nombre y acabaron siendo templarios porque, y aquí si me permites hacer una pequeña excursión, hablar del templo de Jerusalén, ¿te parece? Estupendo. Yo creo que... Vamos a ver. Balduino los puso en un palacio que había al lado del templo de la ciudad, del templo, de lo que quedaba del templo de Jerusalén. Y aquí viene el nombre de templarios. Y la importancia del templo no es un tema baladí, lo del templo, ¿eh? Y quizás luego he visto que en el cartel has hablado de los masones y estas cosas. Vamos a ver, lo del templo tiene su importancia. Y lo voy a explicar brevemente. Vamos a ver, la ciudad de Jerusalén es la ciudad santa para 3 religiones. La cristiana, porque ahí murió Jesucristo. La judía, por razones obvias, porque estaba el templo, era la ciudad santa. Y la de los musulmanes, porque desde la explanada del templo ascendió a los cielos el profeta Mahoma. Entonces, la importancia del templo para los judíos, para que lo tengamos bien claro,
es que es el único sitio donde ellos pueden ofrecer sacrificios. Es decir, actualmente los judíos no ofrecen sacrificios porque no tienen el templo. Y esto nos ayudará a entender muchas cosas de las que pasan actualmente en Israel y que justo donde está el templo está la famosa mezquita de Al-Aqsa, con lo cual la cosa se va. La clase sacerdotal de los judíos eran los descendientes de Aarón. ¿Dónde están los descendientes de Aarón? Pues no se sabe muy bien. Ahora hay un plan de algunos de rescatar, no sé si con el ADN, los antiguos sacerdotes de Aarón y enseñarles el culto del templo. O sea, que en eso estamos. Hoy el culto sacrificial de los judíos no existe. Simplemente está en las sinagogas, donde se predica la palabra de Dios. A ver, haciendo un símil, si alguien lo entiende, al mundo católico es cuando en un sitio no hay sacerdotes para ofrecer el sacrificio de la misa, se hace la liturgia de la palabra, se lee la palabra. Pues eso es igual. Las sinagogas no son templos, son sitios donde se lee la palabra de Dios, pero no se ofrecen sacrificios. Y también otra cosa que engarza también, ya hemos dicho, los musulmanes, porque ahí asciende Mahoma al cielo, y un tercer elemento, un cuarto elemento, ya hablamos de los cristianos, es el de los masones, porque a ellos les pone mucho esto del templo, porque ahí, en la construcción del templo, según ellos, está Hiram Aviv, el hijo de la viuda de Neftalí y tal, que según sus versiones, muchos de ellos, y las columnas. Es el primer. Y las columnas, Hakim y Boaz, y todas estas cosas. O sea que, claro, templarios, templo de Salomón, han sido disueltos, el secretismo, pues esto les pone y digamos, se los apropian. Pero bueno, ahora ya si te parece, vamos a la parte final. Me ahorro todo el crecimiento, que si los castillos que hacían. Lo que sí creo yo interesante, antes de pasar a lo demás, sería mencionar que llegaron a ser los banqueros de la época y que conformaron la primera banca internacional, corporación incluso. Porque por eso digo interesante para luego enlazarlo con los masones, porque también tiene mucho sentido, en tanto que a los masones se les atribuye mucho esoterismo, pero ya veremos que la formación tampoco es tal. Ellos tenían otra idea en principio. Pero bueno, pasamos a lo de Felipe IV. Dime. Oye, es que aquí a veces cuando buscas textos, así más divulgativos, y aquí he visto uno que eran como una especie de Goldman Sachs, pero con voto de pobreza. Sí. Pero bueno, la verdad es que voy a decir dos cosillas sobre ellos, ¿vale? Era una banca donde la gente depositaba sus cosas porque estaban seguros, porque estos tíos eran fiables, ¿vale? Una. Dos, no había un sistema de rescate. Hoy los bancos... me voy del tema, me voy a otro tema que no tiene poco que ver con pero pensemos que hoy los bancos, a lo largo de los siglos, han acabado estableciendo un pacto tácito, o a veces explícito, con los poderes políticos, y se cubren las espaldas mutuamente. Y siempre hay un prestamista de último... El último recurso siempre es el Banco Central que te acaba rescatando. Pero en aquella época no lo había. O sea, tenían que ser legales porque tenían que ser legales. Y no podían estirar más el brazo que la manga. Pero ya hay... Sí. Y entonces eran muy fiables y la verdad, realmente los templarios en general vivían la austeridad. Seguramente habría alguno que no, como siempre, pero... Vale, perdona. El tema de lo que te dice es súper interesante porque además el banco actual, tal cual lo conocemos, viene del sistema de usura judío, lo de los intereses y tal. El sistema que tenían los templarios era distinto, era como una caja fuerte. Ellos evidentemente pues usaban ese dinero y tal, pero era principalmente una caja fuerte. Y el sistema de usura era el judío, que fue el que se implantó con lo del oro y todo el tema. Bueno, eso ya sí que es completamente ajeno, pero vamos, para que la gente lo sepa. Bueno, interesa mucho esto de la usura, porque claro, no te piensas que los templarios prestaban dinero sin más. Había una cierta... Mira, no lo voy a explicar aquí, pero su forma de prestar teniendo en cuenta de que la usura estaba fuertemente perseguida por la Iglesia
y tal, su forma de préstamo era especialmente legal. O sea, no... Y había una especie de montaje para que los préstamos no eran exactamente préstamos, sino era otra cosa, pero bueno, pero eso es muy técnico. Por cierto, los judíos también tenían prohibido la usura, pero entre judíos. Los otros, como no son del pueblo elegido, le dan toda. Y que sepáis que, a eso vamos, que el expediente que usó nuestro amigo Felipe el Hermoso, con Felipe IV de Francia, con los templarios, también lo usó con los judíos y con otros banqueros, ¿eh? Y es que muerto el perro se acabó la rabia. Muchos de estos progromos que hubo durante la Edad Media era, coño, cáspita, ¿cuánto dinero debo? Pero si mato al acreedor, ¿vale? O sea, que los judíos también lo padecieron. Bueno, dicho esto, perdona, ¿me has hecho una pregunta? No, eso que Felipe IV lo que hacía era acusar a todo con el que tenía deuda, y tenía un montón de deudas por la guerra con Inglaterra. No sé si con algo más, pero a través de eso tenía que con templarios, judíos, iglesia y todo. De hecho, acusa de lo mismo que acusa a los templarios, acusa al Papa. O sea, sí, claro, estaba en connivencia. Un montón de burradas como pedofilia, idolatría, necrofilia, no sé, un montón de burradas. Pues de eso mismo acusa el Papa, y de adorar a Baphomet también. Bueno, sí, bueno, se las inventaron un poquito. Digo, como siempre digo, se las inventan. Siempre puede haber alguno que ocasionalmente lo hiciese, pero no está demostrado ni muchísimo menos. Es más, luego, si vemos la instrucción civil del caso, pues es del estilo de... Bueno, el chiste aquel de la Guardia Civil, ¿no? ¿Sabes el chiste de la Guardia Civil? No sé si esto baja un poco el nivel del podcast, pero el típico chiste. ¿Quién mató a Kennedy? Está el FBI y interroga a una serie de personas y tal, y no lo entiende, no saca nada, y va en el siguiente. Entonces llegan los de la Guardia Civil, pobre de la Guardia Civil, ahora me sabe mal, pero dice, y claro, después de salir del interrogatorio el tío había confesado que había matado a Kennedy, que había matado a Julio César y a lo que haga falta. Porque, bueno, pues los métodos fueron muy expeditivos. Los métodos que se usó en la parte civil del juicio. Porque hubo dos partes, la civil y la eclesiástica. Bueno, así resumiendo mucho, porque ya ves que voy a no he hablado de su relación con los hospitalarios. No te sientas coartado, ¿eh? No te sientas coartado. Pero no quiero desviarlo por otro lado. Mira, esto me da pie para mis oyentes de emplazarles a un programa que haré tranquilamente sobre los templarios y explicaré cómo inventaron la tarjeta, la tarjeta de crédito, ¿no? Casi el billete bancario, avalados por su fiabilidad. O sea, la gente depositaba el dinero en los templarios y ellos daban una carta y eso iba a misa. O sea, la gente no llevaba el dinero encima, sino que llevaba una carta y eso la gente se lo creía. Bueno, pero ya está, no voy a enrollarme por ahí, pero ya nos hemos puesto en situación de cuál era su posición en Europa, y más cuando, digamos, que al final los echan de Tierra Santa a todos los cristianos y ellos pues se quedan en Europa, vuelven a Europa y bueno, voy a hacer un pequeño apéndice histórico. En la península ibérica son muy bien acogidos. También acogidos que Alfonso el Batallador de Aragón les deja en herencia al reino. Ellos dicen, ¿qué hacemos con un reino? No nos complicas la vida. Dice, te lo cambiamos por unas cuantas fortalezas. Y así lo hicieron. Aquí eran muy bien vistos, al contrario que en Francia. Bueno, ¿quieres alguna cosa más? Yo estoy a tu servicio porque si no puedo llevármelo a mi terreno el asunto este. Y yo creo que hay que ceñirse, que si no nos vamos muy lejos. Yo creo que queda esto bastante claro, que las acusaciones fueron mentiras y tal y cual. Y bueno, lo curioso, si acaso, como detalle, sería decir que se formó otra orden paralela a la de los templarios, que se llamaba los hospitalarios o algo así, que no eran templarios, eran otra cosa diferente. Bueno, y a partir de ahí es como se empieza el juicio, si no me equivoco mucho. No. Vamos a ver, los hospitalarios era una orden
Si no contemporánea, anterior, mira, ahora me has pillado, pero estaba también en Son Jerusalén. contemporáneas, contemporáneas. Pero bueno, os digo, a lo mejor un año arriba, un año abajo la fundación, pero su función, eso no viene al caso. Su función, el nombre lo indica, hospitalarios. ¿A qué se dedicaban? Pues a dar cobijo a los peregrinos y a los hospitales, vamos. A dar refugio, a cuidarlos de ellos y tal. Pero en un momento dado dice, hombre, esto mola, esto de y tal, y se transformaron en orden militar, ¿vale? Por cierto, antes he dicho que la orden de caballería, como sé que luego me voy a olvidar y lo prometido es deuda, las órdenes de caballería es cuando se acaban las cruzadas y tal. Los reyes se sacan de la manga órdenes de caballería, que no son órdenes religiosas, sino un ejemplo de caballería es esta de la jarretera que hay en Inglaterra, que en el fondo acaba siendo un club de pompos mutuas y de amiguetes que hacen chorradas. No hay más. Que no son como las órdenes militares, o sea, no son monjes guerreros, sino es otra historia. Muy semejante, se inspira vagamente en esto, pero no tiene nada que ver. Entonces los hospitalarios se convierten en orden militar. Luego vienen otros, los templarios, la orden teutónica, etcétera. Pero como nos metemos por ahí, te echas el programa. En España habían varias. La orden de Calatrava, la orden de Montesa. De hecho, esto es que tiene que ver, cuando se disuelve, finalmente el Papa disuelve la orden de los templarios, el Papa que hay en aquel momento, que está puesto por el rey, prácticamente por el rey de Francia y era francés, y la disuelve para no condenarla, porque estaba claro, él no tenía claro que no había que condenarla, pero era débil, y es más, manda a 3 cardenales para poner paz en el asunto y que no se los carguen, y cuando se entera el rey dice, rápido a la hoguera, antes de que vengan los cardenales. Esta es la historia. Sí, eso es. Eso fue en el Papa Clemente. El Papa Clemente V. Que por cierto, el anterior había sido Bonifacio y el rey también pretendió que también Bonifacio también es otro hereje y otro tipo, una cosa tremenda. Todo con el que tenía deuda era malo. Bueno, pues ¿y mira, qué tienen entonces que ver los cátaros con los templarios? Si puede arrancar algo, si no, pues lo pasamos. Entre 0 y nada. Lo único que yo he encontrado es que la iglesia, para convencerlo, o sea, para decir, estáis en el mal, ¿no? Para decir a los cátaros, estáis en el mal, mandó emisarios católicos. Y entre ellos estaba Bernardo de Claraval. Claro, sí, pero Bernardo de Claraval no era templario. No, simplemente lo seguimos. Pero él fue allí a decirle que lo que estáis haciendo no es la doctrina católica, sois unos herejes, tenéis que volver al buen camino o van a pasar ciertas cosas. Pero y ese es el único enlace real que hay entre uno y otro. Luego que evidentemente los templarios estaban por todos lados y estuvieran en las mismas ciudades y demás, pues claro, pero como cualquier otro. Bueno, el peso de esto lo llevaron los dominicos, Santo Domingo de Guzmán, que era orden predicadora, o sea, estos no iban con la espada, iban a predicar. Sí. Y otra cosa, hubo una cruzada efectivamente militar, pero aquí fue el brazo civil, eran caballeros, no eran órdenes militares, eran caballeros del rey de Francia. Bueno, aquí empezamos otra vez, se mezcla el trigo con la cizaña. Entonces esto puede ser tremendo. Y encima a los reyes de Aragón les molaban los cátaros, aunque no estaban con ellos, en lo doctrinal por intereses políticos. Ya cuando se empieza a mezclar todo, en fin, que... Huele mal. Cuando se mezcla todo, huele mal. Todo se mezcla, ¿vale? Entonces, pero vamos, templarios y cátaros, agua y aceite. Vamos a ser claros. Eso sí, mira, los cátaros, antes hemos nombrado a los masones, como los has puesto en el rótulo, pues mira, los masones sí que se parecen más a los cátaros en el sentido de que siguen la línea gnóstica. Claro. Y ahí sí que veo yo más el gnosticismo. Bueno, es que todo esto le he dedicado programas yo, a los cátaros sí que le he dedicado programas y al gnosticismo un montón. Y entonces, el gnosticismo básicamente es... está dentro de la iglesia cristiana, es como la madre de todas las herejías, la que empieza desde el principio, pero es como una idea que parasita todas las religiones. Y lo que viene a decir es, el mundo tiene unos secretos que los conocemos unos pocos iniciados y
y vosotros haced lo que podáis, pero llegáis, os vais a salvar por el conocimiento que nosotros os vamos a dar. Bueno, esto es lo de todos los comportamientos sectarios, ¿no? Incluso el otro día lo estábamos hablando, cuando ves estos anuncios a otro nivel, no a nivel espiritual, cuando ves estos anuncios que salen cuando pones en YouTube y dice, yo tengo el secreto para hacerte rico, mira qué bien vivo, estoy en una isla paradisíaca y lo hago trabajando 3 horas al día y tal. Apúntate a mi curso porque te enseñaré el secreto. Bueno, pues no hay secretos. El secreto es trabajar y, bueno, en fin. No, esto es el gnosticismo. Esto es el gnosticismo. Lo estoy simplificando al máximo. Ya te he dicho que le he dedicado 5 programas a esto, o sea, pero para que nos hagamos cargo. Mira, porque luego nos va a valer para el enlace con los masones, como tú has dicho. Ellos entienden que no hay solo un Dios, sino que hay un Dios malo y un Dios bueno. Pues sería el Dios de Moisés, que sería terrible, y el Dios de Jesucristo, que sería súper bueno. Y esto pues les viene del zoroastrismo. Lo voy a resumir así rápido para que la audiencia enganche. No te pienso interrumpir. Bueno, pues esto les viene del zoroastrismo, de Ahriman y Ahura Mazda, que uno era bueno y otro era malo. Y bueno, sí, los secretos y tal y cual. Ellos, sobre todo, con esto de los secretos, entendían que la salvación, al reino de los cielos y tal, venía por el conocimiento. Esto, aparte de ser, pues, súper maniqueísta y demás, es decir, tú eres bueno porque yo lo digo y tú eres malo porque yo lo digo, de ahí también les venía lo de que fueran vegetarianos o veganos y tal y cual. Toman la idea neoplatónica, esta de Plotino y demás, y de Platón mismamente, de que la materia es mala y el espíritu es súper bueno, y con solo te puedes salvar a través del espíritu, pues la carne es para castigarla y tal y cual. Y además no vale para nada. Con los humanos somos lo peor y solo la adoración al Dios bueno y al conocimiento es lo que vale. Esto sí tiene mucho que ver luego con los masones, pero la conexión no es directa, no es que los masones se influyan, sino que como tú bien has dicho, como todas estas sectas, ya sean financieras, religiosas o del tipo que sean, se ensalzan en lo de bueno y malo y lo del secretismo y nosotros tenemos la solución final, de ahí beben los masones. Pero bueno, eso ya lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Pero desde luego queda claro que no tiene nada que ver con los templarios, que además los templarios eran súper creyentes y súper católicos, y esta gente eran los herejes, estaban en el otro lado. Efectivamente. Hombre, a todo lo que tú has hecho me he callado, se puede hacer muchas matizaciones, pero bueno, como yo lo he hecho en otra, claro, es que esto podría ser eterno. Pero efectivamente, la idea principal es el dualismo en los cátaros y eso, y que la materia es mala y que el espíritu es bueno. Y eso a lo largo de la historia ha llevado a 2 extremos. Uno es una especie de ascetismo descerebrado, de que te dejas morir prácticamente. Y otro es, como el cuerpo es malo ya de por sí, deja el cuerpo que peque y el alma se salva, porque yo soy muy bueno. Eso da pie a las mayores juergas, pero yo no he pecado porque mi alma está pura. Eso es el luteranismo. Es muy importante, bueno, yo no diría tanto que el luteranismo sea gnóstico, y ahí ya matizaría un poquito más. No gnóstico, pero digo lo de como yo ya soy pecador porque soy de carne, pues que sea lo que Dios quiera, yo ya estaré salvado o no. Bueno, en cierto modo sí, pero ¿qué iba a decir? O sea, el dualismo, cuando hay dualismo siempre pasan estas cosas, ¿no? Es el gran enredo. Eso empieza con Platón. Y a partir de ahí, luego viene Aristóteles y soluciona en parte la unidad de cuerpo y alma, bueno, en fin. Pero esto, como veis, viene de muy atrás. Y Platón así lo recoge de más atrás. O sea, y Platón ya tenía en algún texto deja caer que lo que explica es para los simples mortales, pero los que sabemos más tenemos nuestros textos secretos. Es que Platón era un copias, eso para empezar, y porque se había dado 3 vueltas por el Medio Oriente, él se creía que, como Pitágoras, que Pitágoras decía lo mismo, o sea, eran copias de Pitágoras y así se iban copiando el uno al otro. Pero por favor, no digas esto delante de un filósofo, que te va a matar. Yo cada vez que hablo de Platón,
es que claro, yo sé de filosofía en lo justito y efectivamente, la filosofía de Platón no se puede chas. Pero hay una parte que el filósofo que se encandila con las ideas de Platón no ve, y es que el tipo yo le llamo el filósofo que susurraba a los tiranos. Porque otra cosa, de los que están poseídos por la idea y que se están poseídos por la verdad, nada más que leer la política de Platón. Ya me pueden hablar del mito de la caverna de historias. Yo, a medida que lo vas leyendo, te vas diciendo, pero este tío que me está proponiendo aquí. Efectivamente, y cuando por fin lo intenta poner en práctica, eso, se dedica a susurrar al tirano de Siracusa 2 veces. Primero el padre lo echa y luego vuelve con el hijo y lo tiene que comprar un amigo suyo porque lo vende como esclavo. Es un poco desastre, ¿no? Todo lo que... Platón, vale, tuvo una contribución a la filosofía, no lo voy a negar, pero cuando se ve desde el punto de vista no del filósofo, sino del tío normal, dices, este tío es un tipo peligroso. Pero bueno, es una opinión muy personal. Esto alguien me va a matar, ¿eh? No, yo en mi canal he hablado bastante de Platón. Yo creo que lo nombro casi vídeo sí, vídeo también. Unas veces para bien, otras veces para mal, porque tiene cosas que son bastante rescatables y cosas que son para tirarla a la basura y decir, esto no ha pasado. Tápalo ahí, no ha ocurrido. Pero vamos, que sí. Que se habla, pero todo esto tiene mucho que ver. O sea, todo esto va a enganchar luego con la formación de los masones. Y creo que fue Leibniz, esto no estoy seguro, lo estoy diciendo de memoria, el que dijo que después de Platón todos los filósofos se dedicaban a hacer crítica a Platón, ya sea buena o mala. Son notas, dijo, son todo, después de Platón, todos son notas a pie de página de las obras de Platón. Creo que es más ajustado esto, pero ahora lo tendría que buscar y no vamos a buscarlo, pero la idea es la misma. Sí. Incluido su sucesor, Aristóteles. Que Aristóteles dijo, oye, me parece que lo que estás diciendo no me cuadra y esto, sobre todo porque Aristóteles dijo, hay cosas que están muy bien, oye, te sigo, porque no eran tan radicalmente enemigos, pero dice, hombre, esto se da de tortas con el sentido común y con lo que pasa en la realidad, vamos a ver, algo no has hecho bien, entonces intentó rectificarlo. Claro. Y curiosamente después de Platón y Aristóteles vino una cosa que se llama el helenismo. Que no es la cumbre, llegó la cumbre, Sócrates, Platón, Aristóteles, y lo que viene después es toda una serie de teorías filosóficas que lo que hacen es para sobrevivir en un mundo hostil y para dar pábulo a los nuevos tiranos. Y cuando se rescata en la filosofía griega, en el Renacimiento, con los que huyen de Bizancio, lo que rescatan es el helenismo, más que la filosofía griega clásica. Eso hay gente que no lo tiene en cuenta. Y esas teorías helenísticas lo que hacían era pues, justificar el poder omnímodo del emperador. Y esto cuando llega aquí, pues pasa lo que pasa. Claro, es que un poco el helenismo empieza a ser la decadencia de Grecia, podríamos decir incluso, o da pie a esa decadencia de Grecia y al ascenso de Roma. Y los romanos sí eran más tiranos y lo que hacían era beber exactamente. Voy a matizar un poco. El helenismo es la expansión máxima de Grecia en manos de un tipo que ellos no consideran griego, que era Alejandro Magno. Vamos a ver, antes he hablado de Platón, que me parece un tipo discutible. Discutible no como filósofo, vamos a ver. Pero un tipo que de mucha fama, pero tenía unas ideas un poco de bombero. Bueno, luego hay otra división de los vamos a poner un nombre suave, no sé cómo ponerle, de gente que goza de muy buena prensa, pero que la liaron parda. Y uno de ellos es Alejandro Magno. Yo tengo tres grandes HDP que han salido por la historia con triunfantes y qué grandes hombres eran. Hay más, Uno es Alejandro Magno, el otro es Julio César y el tercero es Napoleón. Y a mí me asombra la gente que admira a Napoleón cuando bueno, en fin, ya le dedican un dictador. Bueno, en este canal se respeta a Julio César, Pero bueno, vaya otro. Bueno, en fin. Con sus luces y sombras. Vale, ¿no? Sí, hombre, ¿quién duda que Alejandro Magno era un tipo superior a la media? Pero te pones a analizar directamente lo que hace
Y lo que hace es expandir la cultura griega a su manera, porque su preceptor fue Aristóteles. Le hizo caso en algunas cosillas, pero en la mayoría no. Porque Aristóteles le horrorizaría la idea del imperio, le horrorizaría, porque él pensaba que la polis tenía que ser una cosa. 2, se expandió por Oriente y lo que hizo fue contaminarse de las ideas orientales. Lo de la postración ante el soberano a un griego le horrorizaría. Sin embargo, él lo trajo. Y eso es lo que algunos dicen, la cultura griega, no, es la cultura helénica que trajo la postración ante el rey, la divinización del rey. Tú imagínate, no sé, es que no cabe en la mentalidad de un griego que el que manda sea un dios, directamente. No, bueno, pero y de un romano tampoco. Ni de un griego ni en general. Y en general en la Europa precristiana, o sea, eso ya viene después, como tú has dicho. En la Europa precristiana había jefes de guerra y tal, pero no eran seres divinos ni nada de eso. Eso es lo que se introdujo. Vamos, o sea, parece que se la tengo jurada a Alejandro Magno, pero es lo que se introdujo a partir de su muerte. Bueno, en fin. Oye, me he ido del tema. Una vez más. Me has cortado con los templarios y ahora me he expandido por ahí. No pasa nada, eso es bueno. Retomamos, estamos con qué tienen que ver los templarios con los gnósticos, ahí es donde habíamos dejado y hemos desarrollado todo esto, con Platón y tal. Nada. Claramente nada. Y entonces, ¿qué tienen que ver los templarios, los gnósticos, con los masones? ¿Y cómo se formarían los masones? Los masones se forman en el 1717. Y luego ya en el 23 con ¿cómo se llama? Las constituciones de Anderson. Como que se queden estables. El tema es que esta gente que se une a Anderson, que era un escocés presbiteriano, decían que, o sea, decían, sí, decían, porque no hay manera de confirmarlo, que sus padres ya tenían comunidades de lo que serían masones o una forma de masones. Y entonces ellos lo que hicieron fue regularlo, pero esto no hay manera de comprobarlo ni nada. Nada dice que esta gente no fuera una panda de amigos y se juntaran allí todos con mucho dinero y tal. Lo que ellos querían era, la primera intención era promover las ideas liberales. Esto de Locke y Descartes, que en ese momento estaban muy de moda. Y eso era lo que el principal tema de ellos, o sea, de quitar poder al gobierno. También había una tendencia política muy clara y era evitar a toda costa, algunos sostienen que era sobre todo, y los hechos lo confirman, evitar a toda costa una dinastía católica en Inglaterra. Exacto. Eso también tiene, de ahí les viene el tema del protestantismo y de que muchos masones fueran protestantes, pero no todos, y no solo es el enlace, había también masones que eran católicos, y lo hay, de hecho. Con lo que estaba diciendo eso, que ellos querían expandir sus ideas liberales y tal, y dentro de la formación habría un sistema de iniciación. Eso es verdad. Lo que pasa es que sí tenemos que entender que el sistema de iniciación es cualquier cosa dentro de una organización, ya sea con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, gubernamental o no. O sea, cuando tú entras en un sitio, tú si vas ascendiendo puestos o tienes esa posibilidad, es un sistema de iniciación. Y eso así es como yo creo que habría que entender a los masones, al menos en principio. Ahora, que luego a ellos les gustase el tema de estudiar y que tuvieran algún tipo de esoterismo particularmente, y de eso se impregnase la formación, la hermandad, pues eso es diferente, que de ahí bebieran de los gnósticos y tal. Y ese sistema de hermandades sí se tendría que ver con los sistemas de hermandades de los templarios. Pero para mí sería el único enlace. Ahora yo ya te dejo que tú desarrolles y vamos viendo. No, eso podía ser, sí, perfectamente. En el fondo se inspiraban en cosas ya hechas. Por ejemplo, los masones se llaman... Hay una cosa que es una guerra lingüística que... Bueno, tampoco voy a decir que yo la tengo porque yo no soy nadie. Pero hay gente que tiene la manía. Los francmasones.
En castellano, en español, no tiene sentido llamar francmasones, se pueden llamar masones directamente. ¿Por qué se decía francmasones? Porque masón significa albañil, constructor, más o menos, en francés, y en inglés tiene muchos préstamos del francés. Y claro, está inspirado y en cierto modo deriva de ahí, muy así, vamos a ver. Era sociedad, eran gremios de masón, de eso, de albañiles. En algún momento dado compartían sus secretos, ¿no? Y eran lo que podíamos llamar, pues eso, un gremio medieval, con sus santos, con sus devociones, con sus santos patronos, con sus reglas internas y con sus secretitos profesionales, ¿vale? Se juntaban y no, vamos a ver, tienes que ser bueno, en la forma de... Evidentemente en Inglaterra hay una reforma protestante y esto ya no tiene muchos, pero parece ser que siguen, pero dejan entrar a otros ahí a participar, que son los masones libres, que no están, de ahí viene libre francmasón, de libre masón, para no confundirlos con los albañiles, si no sería la sociedad de albañiles, por decirlo de una manera. Pero en castellano no tiene ningún sentido usar el término franc, porque ya se entiende que masón solo significa masón en castellano. Por eso digo, y decir francmasones me parece absurdo. De todas maneras, todo es muy libre. Esta precisión lingüística parece una chorrada, pero para mí, o sea, francmasones tiene sentido decirlo esto en francés o en inglés, pero en castellano no, o en español no, porque no hay que distinguir nada. Masón significa solo una cosa, aquí solo significa una cosa. Ahí puede significar dos cosas. Dicho esto, pues la masonería especulativa. En vez de hablar sobre cómo hay que hacer el yeso, pues se pusieron a hablar de sus ideas. Yo quiero pensar, pero es una hipótesis, de que como era una cosa que no estaba mal visto, que se reuniesen secretamente a tomar sus pintas de cerveza y a hablar de sus cosas, aprovechamos que estos tíos, y lo que hacemos es tomarlo por el asalto. Al final solo nos quedamos nosotros y hablamos de nuestros secretitos, que eran las conspiraciones estas, que políticas y tal. Era un sitio ideal. Y luego ya, las constituciones de Anderson son curiosísimas, porque están hechas por un clérigo, pero bueno, son de libre circulación. Ahora estoy hablando de memoria, pero cualquiera las puede consultar. Y empieza a hablar de la Biblia, y empieza a remontarse a Adán y Eva, si no recuerdo mal, etcétera, etcétera. Y curiosamente, dice, ¿y esto lo ha escrito un clérigo cristiano? Sea presbiteriano, protestante o católico o lo que sea. ¿No? Parece increíble. Porque el hecho es que la Biblia, un cristiano la tiene que ver a través del Nuevo Testamento, porque si no, aquello es por la lupa con la que ha de verlo. Sin embargo, es secundario, o sea, está a la misma altura Moisés que Jesús, o sea, con lo cual dices, muy bien, todo es como muy extraño, pero eso daría me ha dado para varios programas. O sea, que sí son cristianos de aquella manera, porque en el momento en que aceptan el gran arquitecto del universo, que es un dios relojero, que pone las cosas en funcionamiento y se olvida, eso no tiene nada que ver con el dios cristiano, que es un dios providente. No, es otro dios, es otra concepción de Dios. Y son deístas, es decir, Dios hace el mundo y luego pues lo deja funcionar solo. Digamos que funciona solo. Bueno, y entonces para comprender el mundo has de estar al tanto de los secretos que te llevarán a la salvación. El gnosticismo es salvarte a través pues del conocimiento. Bueno, y yo creo que paro ya porque las constituciones de Anderson han puesto ahí, ¿no? Sí, las he puesto, están enteras, pero vamos, voy a dejar lo que son los de estos, no vamos a entrar en detalle. Estaba citando de memoria, pero bueno, son fáciles de encontrar, ¿eh? No es ningún documento secreto, ni si las lees te puedes morir, ni cosas de estas. Me ha costado 2 minutos mientras Ricardo hablaba, y también se puede consultar de la misma manera el libro del aprendiz, que tiene mucho secretismo. Bueno, pues con 3 teclas en Google lo encuentras, que no hay tanto secretismo. Hice un programa de estos sobre los masones a título anecdótico y hablé sobre el culto luciferino en los masones. Sí. Ellos distinguen entre Lucifer y Satanás. Bueno, no voy a entrar en esto. Tiene mucho que ver con Baphomet, ¿no? En el fondo. Sí. Dale. Alguien me puso un comentario diciendo, oye, ya estás conspiranoico y tal, te lo estás inventando. Entonces digo, no, por Dios. Normalmente siempre llevo
tengo la manía de hacer las tres fuentes. Una, de una serie de profesores y de estudiosos no muy partidarios, pero que son serios. Saco ahí datos. Dos, de gente que lo ve de un poco, me da lo mismo, pero que te dan datos. Y tercero, de los propios masones. Y compruebo para que las cosas sean veraces. ¿Por qué? Porque un mismo hecho lo contemplan las tres personas desde un punto de vista diferente. Por ejemplo, el hecho del culto luciferino, pues un señor lo puede decir, esto es en el fondo es un culto satánico y tal, le cambian el nombre, pero es así, asá, asá. Caramba, este lo dice. ¿Qué dicen los que son indiferentes? Pues te lo comentan también. ¿Y qué dicen los masones? Pues le dicen que sí, pero dicen que es una cosa fantástica. Pero los tres coinciden en el hecho. Pues ya está, esto tiene que ser verdad. Si los tres coinciden y te dan pruebas. Y a alguno le contesté, mira, oye, mira, esto del culto luciferino no me lo invento yo. Por favor, busca Moral y Dogma. Y ahora se me ha ido el nombre del famoso masón norteamericano. Bueno, es lo terrible. Estamos un poco en plan cuñado esto. Sin preparar. No, está preparado. Lo que pasa es que ahora no me acuerdo. Moral y Dogma, de un masón, célebre masón norteamericano, donde está eso explicado ahí. Y dices cosas que parecen conspiranoicas, pero no, está ahí escrito. A veces la conspiranoia viene de no leer. De no leer. Voy a irme a otro sitio totalmente diferente. ¿Quién iba a pensar que Hitler iba a hacer lo que hizo? Albert Pike. Albert Pike, vale. No, pero lo quiero trasladar a otro asunto. Hitler, ¿qué es lo que hizo? Y la gente no lo pudo saber y tal. Corcho, que lo dejó escrito negro sobre blanco en un libro que se llama Mi lucha. Lo que pasa es que nadie lo tomabais en serio, pero estaba ahí todo. Pues esto pasa lo mismo. Luego dice, ¡hala, qué tontería estás diciendo! Eso no lo dice. ¿Cómo? Que sí, que lo han dejado ahí. Está escrito, por favor. Bueno, en fin, esto es un apunte que hago yo. No, este apunte es interesante porque luego está el que lo lee y dice, no, es que esto se lo escribieron. Digo, bueno, eso no lo sabemos. Eso, ¿en qué fundamento tiene? Porque hay quien dice que se lo escribió Ford o alguna llegado a Ford. No, Ford no. Vamos, digo, es que ya sé. Esto lo escribió en la cárcel. Porque, vamos, nada más que hay que leer la biografía, la biografía de Hitler, escrita por terceros, y ya te dice que el tema de los judíos le venía de antes de ser pintor. Así que, bueno, pero no nos salgamos. Nos centramos en Hitler. Nos hemos salido muchísimo. Lo he puesto como ejemplo ilustrativo de que a veces la gente ve conspiraciones en cosas que están al alcance de la mano. Basta con que leas. Ahora está muy de... Perdón, iba a decir otra. Ahora está muy de moda esto del gran reseteo, el gran reinicio y tal. Sí. ¿Sabes? Sí, entonces, conspiranoico, digo, corcho, que es que lo han puesto ellos. Es que no lo publicitan, pero está puesto en las páginas de los que lo están pensando, lo han puesto. No es una conspiración. Otra cosa, como ellos lo ven como algo fantástico, otros lo vemos como algo peor, terrible. Pero vamos, pero que está ahí, negro sobre blanco. Pero bueno, ya está. No, ya está. Lo que sí es importante es lo del tema del luciferianismo que tú has dicho, porque además está ahora muy de moda, ha vuelto a estar de moda siglos después. Y el satanismo, esto es tema de mi canal, pero el satanismo sería lo de Anton LaVey, que sería lo de yo y mi ombligo. Bueno, el Anton LaVey lo que hace es copiar a Crowley y le además con miedo, pero bueno, ese es otro tema. Eso sería el satanismo. Y el luciferianismo o el luciferianismo lo que quiere es buscar la luz, ¿no? Lucifer, el que trae la luz y tal y cual, que viene en Isaías y demás. Bueno, mira, ¿sabes dónde se puede encontrar una pista de esto, del luciferismo? A veces te las cuelan muy fácil. Pero bueno, a una cosa que se le han colado a todo el mundo, típico, se lo he dicho, mira, esta es una película gnóstica por esto. Y nada, tú ves, es que hay gente que aunque lo tengan delante no lo ven. ¿Has visto Noé? La vi y me quedé dormido, no me gustó nada. No la terminé de ver. Ahora vuelve a mirarla y te voy a dar claves. He dicho luciferismo. No habla de luciferismo, pero sí que te voy a dar varias claves. Unos extraños monigotes de piedra enormes que ayudan a los hombres. Cuando
Vamos, o sea, es que yo digo, ¿cómo se puede hacer una película sobre Noé de 2 horas? Porque con lo que pone en la Biblia, pues no sé, ¿qué te vas a inventar? Bueno, Mm. en un momento dado se pone alrededor del brazo Noé una piel de serpiente. O sea, que la serpiente muda la piel. La piel de Sí. serpiente del paraíso. Bueno, lo que hay flotando en el fondo es la serpiente busca la iluminación del hombre. Exacto. Lucifer busca la iluminación del hombre y aquellos bichos que están ahí castigados con los hombres que acaban ayudando a Noé, en el fondo, es porque han ayudado a los hombres a Ah, librarse. vale. Ya. Y ¿Vale? Es bueno, de toda esto una tengo cosa. yo de esto tengo un programa entero hecho hablando, pues lo llamo demonología, pero es hablando de Enoch, que estos serían los Nephilim y tal, estos que están castigados Bueno, y la serpiente y demás. y luego hay más cosas. El Noé que nos pintan ahí quiere extinguir la raza humana, es ecologista. Bueno, de verdad, No, es ecologista. míratelo, sí, míratelo y ahí hay mucha ideología New Age. Ya, bueno, No es eso una siempre película, lo he claramente hablado. no es una película cristiana. New Age es el último paso. Para mí el gnosticismo es como una corriente subterránea que recorre la historia y va saliendo a lo largo de la historia con distintos nombres, catarismo, masonería, bueno, New Age. En el fondo beben de la misma fuente. Las ideas no se extinguen, sí, funcionan por ahí. Bueno, el gnosticismo, pues, si te pone a remontar, empieza con el primero, con el código de Hammurabi, el primero que se le ocurre. Yo tengo el poder divino, yo soy el bien, yo tengo la verdad absoluta. Seguidme a mí. Ese es el primero que inventa el gnosticismo. El Bueno, primero que es. seguramente venía antes. Bueno, en el fondo, Pero lo que quiere decir en el fondo, sí, sí. que sin el nombre siempre ha existido. Siempre ha habido un sabio que tenía la verdad. Y además, en el fondo siempre hay, al final todas las ideas, hay una gran tensión siempre entre el inmanentismo y la trascendencia. Es que vamos a ver, a veces dice meditación trascendental y de trascendental no tiene nada. Es puro inmanentismo. ¿Por qué? Porque todo está en el mundo. No hay nada. Bueno, perdón, ya me he tirado de la moto, pero. Y entonces, pues, si todo el panteísmo. Todo esto al final acaban cayendo por H o por B en el panteísmo. Entonces la divinidad se confunde con el todo y todos formamos parte del todo, los distintos círculos gnósticos que uno se va desprendiendo del círculo y tiene que, bueno, volver al centro. Pero ves, ya aquí me freno porque he dedicado muchos programas a esto, simplemente doy pistas, me estoy haciendo autopropaganda. Ahí lo tengo colgado. Estupendo. Los vídeos creo que me los restringieron por edad, los que hablan de esto, no sé por qué. Gracias por ponerme esto de visita al canal de Primum Grados y suscríbete, pero creo que esto tiene restricción de edad, no sé por qué, porque debo haber hecho una idea muy, muy, muy bestia. Pero bueno, también me restringe. También me restringieron uno que habla sobre los sumerios. Te puedo asegurar que no hay nada de esoterismo en esto de los sumerios. Ni hablo de Anunnakis, ni eso. No, hablo de piedras y de cultivos y de cuneiforme. Bueno, oye, yo casi tendría que ir acabando, perdona que... Pues nada, vamos a ir terminando, vamos a ir cerrando esto ya. Lo único ya sería decir que, bueno, que eso, que el enlace que tienen masones con gnósticos y templarios es simplemente casual y en el tiempo. Y en el tiempo, ahí está. Y porque todas las sectas caen en lo mismo. Y pues yo creo que poco más. Quizá, bueno, si mencionas que los Illuminati fueron poco después que los masones, pero la idea era la misma y el sistema era el mismo y además se los cargaron. Bueno, aquí sería donde entra la antimasonería, que lo podemos aplazar a otro programa por sí solo en el futuro. Y entonces me lo preparo, porque voy a decir cosas y me gusta. La antimasonería sale de cuando de cuando los conservadores y los católicos acusan de todo a los Illuminati, los eliminan
y empiezan luego con los masones. Ya viene el Van Hummer y tal y cual. Esto lo vamos a dejar para otro programa en el futuro, ya sea aquí o en su canal o donde sea. Y creo que ya está. ¿Tú qué tienes que decir antes de que nos despidamos? Hombre, es verdad que habíamos quedado en que me dejabas un tiempo para hacer una propaganda sobre una nueva radio online que se llama Primum Radio. Y esta Primum Radio pues estará en la app. ¿Vale? Coges el móvil, buscas en la... A ver si me sale. Lo quiero ilustrar aquí visualmente, pero vamos a ver. En la tienda de apps de... Bueno, la idea es una app, vale. No sé si dice app o app. Y esta es la... No sé si se ve algo. Bueno, se llama Primum Radio. Y aquí hay una serie de programas que he conseguido unos cuantos voluntarios y entre los cuales espero contar contigo, Román. Y hay una parrilla de programación y hay programas, pues eso, de historia, de cine, incluso de medicina, de todo tipo de temas culturales con una visión eminentemente divulgativa. No se trata de ser, por ejemplo, tener un lenguaje especializado, sino de divulgar. Mi podcast Primum Gradus pues también aporta sus programas. Hay otro que se llama, pues no sé, os voy a poner ejemplos. A ver, que tengo aquí los nombres de los programas. El Rincón de los Libros, eso que por sí mismo de qué va. El Rompehielos, este no es tan evidente, pues el Rompehielos va pues de temas humanísticos y de medicina, porque el que lo lleva es un médico. La Escollera, pues va de ingeniería civil, literalmente. Y las clásicas nunca mueren, de cine clásico. Personajes singulares. Pues esto es lo que hay. Y yo espero que Román Albois pues deje caer algún programilla por ahí. Y bueno, por ahora solo emitimos 8 horas al día. En directo no, lo que hago es colgar los podcasts. Y bueno, y esta noche tengo programado hasta hoy miércoles y para mañana tengo que poner esta noche a poner programas para que mañana haya programas, las horas que sean. Y ya está, poco más. Es una radio cultural. Y gracias por darme espacio. Nada, muchas gracias a ti por ilustrarnos con tanto conocimiento sobre historia, porque yo la verdad que a veces me pierdo en momentos, los mezclo uno con otro, pero para eso... Pero me da la sensación de que hay que preguntarle al que sabe. Sí, pero he abierto melones y no he cerrado ninguno por aquello de que si no esto se hace eterno, ¿eh? Bueno, pues ya continuaremos. Nos los comeremos los melones en otro momento. Pues con esto nos despedimos. Espero veros la semana que viene, no, sino la siguiente, porque sería la semana de mi cumpleaños y esa es de celebración, así que no habrá programa la semana que viene. Y pronto estaré de vuelta y continuaremos con los programas. Un saludo y hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.